día del Encuentro Internacional de Perspectivas No Violentas. El día de hoy nos acompaña Osvaldo Vocero y nos va a hablar sobre la no violencia activa y su acción transformadora. Gracias, Osvaldo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quería comentarles que estoy hablando desde la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, donde hemos conformado un espacio que se llama Colectivo por la No Violencia y que desde hace 12 años venimos realizando en esta primera semana de octubre la Semana de la No Violencia, que es un evento que congrega a diferentes luchadores, militantes, espacios, organizaciones, y que converge en acciones, en espacios de intercambio, en debates, y ayer durante todo el día hemos iniciado esta semana número 11, la Semana de la No Violencia número 11, aquí en la ciudad de Mar del Plata, con una actividad que arrancó muy temprano y que a la tardecita, donde participaron diversas organizaciones sociales, diversas militancias, y bueno, estamos hoy con todo ese efecto de esa actividad. Así que bueno, de alguna manera esta participación nuestra del Colectivo por la No Violencia en este Zoom forma parte también de esta Semana de la No Violencia para nosotros. Así que bueno, queremos agradecerles esta invitación que nos hicieron para ser parte de este intercambio, de este encuentro. Y desearles a todos los que estén conectados un feliz Día Internacional de la No Violencia, que de alguna manera es, ¿no?, la fecha que nos convoca para hablar de estos temas. Dicho esto, quiero arrancar o comenzar hablando un poquito sobre algunas referencias y antecedentes históricos de la no violencia, y quiero apoyarme en un texto escrito por Víctor Piccinini, compañero humanista, que allá en el año 2007, en La Paz, en el Foro Regional Humanista Latinoamericano, se refirió a la metodología de la no violencia activa. Y para definir un poquito qué era la no violencia activa, hizo referencia a muchos antecedentes históricos que me parece importante destacar. Él dice: es desafortunado que se intente asociar y mitificar en la mayoría de las veces a las revoluciones con el hecho violento. En ese falso contexto se asocia muchas veces a la no violencia con un pacifismo ingenuo, que se opone a la brutalidad de la guerra y no busca una información profunda de las situaciones sociales inhumanas. Más aún, parece que en muchos sectores de la sociedad reinara la creencia de la poca eficacia de la lucha no violenta como herramienta revolucionaria. Y existiese en muchos sectores autodenominados progresistas una solapada degradación de la metodología de la acción de la no violencia activa. Pues bien, ese bandolerismo semántico se genera a veces por un desconocimiento histórico, otras veces por una mezcla de mala fe o intereses particulares de los que detentan el poder, de los medios de comunicación y de muchos formadores de opinión que se esmeran en resaltar a la violencia, pero cubren secundariamente las manifestaciones de las metodologías no violentas. Hay una escrita y hablada que ignora parte de lo mejor de la memoria social, una historia que acostumbra a celebrar las acciones de la guerra, el culto a la violencia y a sus héroes sanguinarios. ¿Por qué siempre se celebra unilateralmente el valor de la resistencia armada y pocas veces el de la resistencia no violenta? Las acciones, transformaciones y revoluciones no violentas están ausentes en los textos escolares y de los discursos oficiales. Existen espacios para rescatar solo a algunos de los miles
de antecedentes, de transformaciones y revoluciones y antecedentes históricos. Se habla de Tolstoy, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, ya que resultaría muy difícil hacer callar esos fenómenos sociales de semejante magnitud. Escribir y tener presente la historia y los ricos ejemplos de la no violencia activa es un sano ejercicio para refrescar y dignificar la memoria humana. Es un saludable aliento que nos da el pasado para que miremos el futuro desde los ojos de una revolución posible, siempre presente y necesaria. Intentaremos en pocos minutos echar un poco de luz a esos antecedentes históricos que muestran la eficacia social de una metodología de acción, de una herramienta social que está constantemente transformando el mundo. Antes de entrar en esa revisión histórica, deberíamos primero resumir lo que entendemos como metodología de acción no violenta, para así distinguir aquellas luchas que pueden encuadrarse dentro de ese concepto y cuáles no. La metodología de la no violencia destaca los siguientes aspectos. Se reemplaza al dinero o al poder como valor central, por el valor del bienestar para cada una y cada una y todos los seres humanos con quienes conviven. Por ninguna justificación se acepta la implementación de prácticas violentas para resolver los conflictos. Se rechaza toda forma de violencia y discriminación. Se rechaza la pena de muerte, la guerra como metodología de solución de conflictos, la carrera armamentista, la penalización de los niños y todas las soluciones englobadas dentro de lo que se conoce como la mano dura en las calles para resolver conflictos sociales. Denuncia a los dirigentes violentos, a los de la brutalidad y a los de la violencia de guante blanco. Les hace vacío y practica no colaboración, vacío a sus comentarios, vacío a sus propuestas, vacío mediante la denuncia y el repudio. Se organiza con el objetivo de influenciar y ocupar lugar de control de las instituciones, dirigentes con clara vocación solidaria y no violenta. Promueve el desarrollo personal de cada uno de sus miembros, en simultáneo al trabajo social que lleva adelante. Expande la organización y los espacios no violentos y comienza a converger en acciones comunes con otras organizaciones. Cuando estas características están presentes, podemos entonces ver allí el germen de una acción u organización metodológicamente no violenta. Ahora sí, vayamos a los antecedentes, algunos históricos, de estas acciones no violentas en el mundo. El 11 de septiembre de 1906 fue cuando Mahatma Gandhi en Johannesburgo organizó la primera campaña de desobediencia civil y propuso a la comunidad india de África del Sur una campaña de desobediencia contra el colonialismo británico. Pero otras grandes y eficaces luchas no violentas se han visto a la luz en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y en África. Algunos autores sitúan una de las primeras acciones no violentas en la época de la Roma antigua, cuando los plebeyos, en una revuelta contra los cónsules en el año 434 a.C., decidieron retirarse a la colina de Aventino, negándose así a asumir las tareas a las que tenían obligación en la ciudad. Esa acción de no cooperación concluyó con un acuerdo mejorando de una manera importante el estatuto de la plebe en la ciudad romana. Por cuestiones de tiempo nos vamos a referir solo a algunos pocos de los innumerables ejemplos de la historia más cercana. Hungría, 1867. Los húngaros logran en 1867 arrancar la autonomía a Austria por métodos no violentos. Esta victoria se sitúa en el momento en que el imperio austríaco declinaba, después que Francisco José fue derrotado por Prusia en Sadowa en 1866. En 1905 los finlandeses consiguieron una relativa independencia de la Rusia zarista,
después de una huelga general y de acciones no violentas de no colaboración y de vacío a varias leyes. Es en 1940 el momento de la gran acción y campaña de Mahatma Gandhi en la India, con una clara, inteligente y organizada estrategia de lucha no violenta, pone en jaque a uno de los grandes imperios de la época y consigue la liberación de India y Pakistán. Allí sistematiza la metodología y la no violencia como método no solo de liberación social, sino también de la liberación interna, del perfeccionamiento espiritual y de una nueva ética de vida. Gandhi sintetiza en una elevada metodología de acción personal y social a la ética jainista, a las enseñanzas de Tolstoy y a lo mejor de la espiritualidad oriental. Le suma a esas enseñanzas una sólida organización de política social solidaria que propone y organiza la no colaboración y el vacío a las prácticas y leyes injustas del Imperio Británico. En 1941 aparecen los grandes movimientos de resistencia civil nacidos en la Europa hitleriana: Dinamarca, Noruega, Holanda, Bulgaria, que con sus acciones no violentas consiguieron victorias en la salvación de judíos y en la libertad de enseñanza frente al régimen nazi. En 1944 se dio en El Salvador un episodio poco conocido, si bien se trató de algo extraordinario. El dictador Martínez fue obligado a dimitir y a huir al extranjero por medio de una acción organizada totalmente mediante la metodología de la no violencia activa. Comenzó con los estudiantes. Tomaron la iniciativa y redistribuyeron una hoja que decía: decreto de huelga general incluso en hospitales, tribunales y obras públicas. La base de la huelga será resistencia pasiva general, no cooperación con el gobierno, vestimenta de luto, solidaridad de todas las clases, prohibición de fiestas. Mostremos al tirar el abismo abierto entre él y el pueblo, aislándole por completo. Le haremos caer. Hágase boicot a los cines, a la Lotería Nacional. No se paguen los impuestos, abandónense los trabajos oficiales, déjense sin hacer. Ruéguense a diario por los asesinados. Los estudiantes hicieron huelga, se unieron a ellos los taxistas y los funcionarios civiles. Se cerraron los almacenes, los médicos se limitaron a atender los casos urgentes. Los bancos también cerraron. El 18 de mayo, 40.000 personas se congregaron ante el Palacio Nacional. 3 días después, y aconsejado por todos los asesores, Martínez se fue. Su sucesor concedió amnistía a todos los presos políticos, ordenó la libertad de la prensa y organizó elecciones generales. Otro caso histórico del siglo XX, Guatemala. Una expresión de la eficacia de la no violencia activa que llevó a la caída del dictador general Ubicuo. El movimiento no violento comenzó entre profesores y estudiantes de la Universidad de San Carlos y al poco tiempo se extendió entre amplias capas de la población. El 1 de julio de 1994, el dictador abandonó el país y se convocó a una asamblea constituyente. En 1955, ya en Estados Unidos, la extraordinaria lucha de la comunidad de color, liderada por Martin Luther King, llevan adelante una organizada campaña no violenta en contra de la discriminación racial, que culmina con una profunda transformación del régimen imperante, que luego va a repercutir en reivindicaciones similares en otras regiones del planeta, como la lucha no violenta en contra del apartheid en Sudáfrica. Claros ejemplos estos de lucha exitosa, no violenta y profundamente revolucionaria en las condiciones de vida de un pueblo sometido. Bolivia, 1978. Una huelga de hambre contra la más larga dictadura en Bolivia pone fin al gobierno de General Banzer. Para obtener del General Banzer la liberación de sus maridos, militantes sindicales, mineros, 4 mujeres decidieron hacer una huelga de hambre unos días antes de la Navidad de 1977.
La dictadura era una de las más duras historias de Bolivia, con todos los partidos y sindicatos prohibidos y la oposición encarcelada o deportada. 22 días más tarde, cuando el número de huelguistas pasó a 1000, Banzer fue obligado a ceder y 6 meses más tarde a abandonar el poder. Los acontecimientos que siguieron a la huelga de hambre y que acabaron en julio con la caída de Banzer fueron un ejemplo de lucha no violenta. En Checoslovaquia, en 1968, las respuestas del pueblo checo a frente de la invasión rusa en la conocida primavera de 1968 fueron otro ejemplo de la metodología de la no violencia. También la no violencia activa alimentó la inspiración de miles de estudiantes y obreros cuando en 1968, simultáneamente en puntos distantes de América y Europa, levantaron las banderas de la imaginación al poder. Desde 1976, en Argentina, la acción de las madres de Plaza de Mayo y luego las abuelas, en su lucha contra la violenta dictadura en Argentina, fueron y son un ejemplo de no violencia activa. La lucha obrera en la Polonia de 1980, que comenzó como lucha sindical obrera, luego se extendió solidariamente a toda la sociedad polaca. Mediante la organización y lucha no violenta lograron desestabilizar el gobierno y conseguir su autonomía del poder central. Más cercano en nuestra historia, en 2001 en la Argentina, la movilización no violenta de toda la población conocida como el cacerolazo unió a estudiantes, obreros, amas de casa. Fue una expresión de un pueblo mediante la no violencia que generó el alejamiento de los gobernantes de turno que habían traicionado su mandato. Desafortunadamente, el carácter espontáneo y la falta de un movimiento social, acompañado con un proyecto conjunto a futuro, no permitió una transformación profunda. Es también en nuestro continente donde en 1969 nació un movimiento que expresa claramente la no violencia activa. Es la metodología de acción que transformará al mundo. Este movimiento humanista que no reconoce las fronteras y limitaciones impuestas por un sistema violento, reclama para todo ser humano el derecho a vivir sin violencia y lucha por la humanización del mundo, aspirando a una nación humana universal. Su fundador, Mario Rodríguez Cobos, más conocido por el seudónimo de Silo, enfatiza y logra transmitir en sus escritos las ideas centrales y profundas del mensaje de la no violencia. No solo es fuente de inspiración para la transformación social, sino que también se convierte en fuente de inspiración y guía espiritual para millones de personas que buscan una profunda renovación interna. Este movimiento multiplica su acción en los 5 continentes y sus ideas inspiran hoy la acción no violenta de cientos de miles de voluntarios y de organizaciones en todo el mundo. Hemos solo nombrado algunos hechos puntuales de la historia que hablan claramente de la eficacia de la metodología de la no violencia activa y de la escasa difusión frente a la espectacularidad del hecho violento. Pero estas referencias no son solo parte de la biografía social. En presente se multiplican las referencias de este tipo de acciones que, aunque no todos se autodenominen como metodológicamente propias de la no violencia activa, no hay dudas que llevan un sello ejemplificador. Por nombrar algunas, las luchas y rebeliones sociales que desde hace más de 20 años, desde su nacimiento en 1985, lleva adelante el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, más conocidos como los sin tierra en Brasil, que están organizados en 23 estados y cuentan con comisiones de base, comisiones municipales, estaduales y una coordinadora nacional. Las expresiones y reivindicaciones de estudiantes en Chile, que bajo la denominación de la Rebelión de los Pingüinos pide una profunda transformación del modelo educativo, pone en jaque al gobierno mediante luchas no violentas
y ha llevado a la luz en parte de las injusticias que se han mantenido en el hermano país de Chile. Ese movimiento produjo en junio de 2006 la primera crisis seria del gobierno de la presidenta Bachelet y la renuncia de su anterior ministro de Educación, Martín Silic. Los actuales procesos de lucha que llevan adelante los pueblos originarios en todo nuestro continente, el pueblo Toba en la zona del Chaco argentino, el pueblo Mapuche en Chile y Argentina, la lucha del Consejo Indígena de Centroamérica, la acción de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, que incluye a más de 70 comunidades originarias distribuidas en un continente no menos extenso, son todas expresiones de lucha no violenta. La lucha de cientos de agrupaciones ecologistas y ambientalistas en el continente, que trabajan para preservar los recursos naturales y en contra de la manipulación económica que hacen de ellos las empresas multinacionales. Son también parte de la no violencia activa las miles de organizaciones que a nivel barrial, sindical, estudiantil y de género trabajan a diario para transformar realidades violentas que afectan a su vida cotidiana. Y si hablamos de presente, la experiencia que lleva a cabo las tierras, la Bolivia no violenta, que en un proceso ejemplar, mediante la no violencia activa, ha llegado a transformar los resortes mismos del poder. A estas experiencias deberíamos sumar los silenciosos pero continuos procesos de transformación no violenta que han transformado y transforman constantemente al mundo. ¿O no han sido no violenta la profunda revolución que han llevado y llevan las mujeres en todo el mundo para superar la violencia histórica contra este género, transformando su vida, la de sus familias y la de su mundo en su totalidad? ¿O no han sido la violencia activa la metodología que iluminó a cientos de líderes sindicales en la lucha por mejorar las condiciones de vida de muchos obreros explotados? Allí, en esos ejemplos, está el motor de la metodología de acción. La no violencia es el motor humano más potente, pues en su accionar une la acción personal y la transformación social. La firme organización por la creatividad con la pasión por la paciencia. La convicción personal con la tolerancia. Une la fuerza con la alegría, la inspiración personal con el trabajo en equipo. Une lo mejor del pasado con el futuro. Vistas así las cosas, queda claro que la fuerza verdaderamente revolucionaria es la no violencia. Queda claro su eficacia cuando se la aplica en su totalidad y sus limitaciones cuando se la aplica parcialmente o cuando la violencia logra contaminarla. Hemos intentado aquí mostrar algunas pocas pinceladas de la historia y del presente que así lo demuestran. Queremos decir con todo esto que la no violencia activa no es algo para mañana. No es una aspiración de algo que no existe. La no violencia es pasado, es presente y es futuro. La no violencia activa es permanente, poder transformador en las sociedades y en el corazón humano. Y es un desafío que existe. No es el de darle existencia, sino que es el de darle a esa corriente convergencia y unidad. Ese es el desafío de la no violencia. Convergencia y unidad de las múltiples y multicolores expresiones no violentas en una gran correntada social. Un gran movimiento social que logre la unidad sin uniformizar y que logre la convergencia sin perder la diversidad. Un movimiento social que sea además un movimiento espiritual, pues la no violencia activa es también sinónimo de espiritualidad. Y cuando estos términos se separan, la transformación profunda a la que aspiramos queda inconclusa. Las grandes y verdaderas transformaciones no violentas han sido y son acompañadas por un profundo sentido que surge desde la interioridad del ser humano y que cuando se expresa moviliza la acción humana hacia sus mejores aspiraciones.
Bien, sobre estos antecedentes queríamos hacer la introducción de nuestra exposición, y ahora sí vamos a entrar a comentar un poco la acción del colectivo por la no violencia. El colectivo por la no violencia, que es el espacio en el que yo participo y que en este Zoom, en esta charla, en esta participación estoy representando, es un conjunto de personas y de organizaciones que tenemos como objetivo el armado de espacios no violentos. Nos proponemos difundir la cultura de la no violencia activa. Cuando hablamos de no violencia activa, y como nos referíamos hace instantes, hablamos de la característica transformadora de la realidad, tanto personal como social. En la práctica, impulsamos la construcción de espacios no violentos en distintos ámbitos barriales, educativos, culturales, deportivos, institucionales, etc. Voy a pedirle que nos puedan ilustrar ya con el PowerPoint que habíamos mandado para ir refiriendo así paso a paso en cada instancia que queremos describir con algunas imágenes. Bueno, estamos mostrando algunas imágenes de una campaña que hemos llamado La violencia se aprende y la no violencia también, que consisten en charlas y en talleres que damos en distintos espacios sociales. Pasamos a la siguiente imagen. Y vemos que esta campaña, que fue realizada hace algunos años y la cual sigue porque ha sido eficaz de alguna manera, tiene como destinatarios a niños, jóvenes y adultos. Les voy a pedir que vayan pasando las diapositivas. Gustavo. Me gustaría llegar al objetivo de los talleres, la número 4. Hay una presentación donde habla de los objetivos de estos talleres. Si los podemos mostrar, ¿no? Sí, se salió la presentación, ¿verdad? Ahí la pongo de vuelta. Bueno. Flor, dejé ese co-host, por eso se salió. Listo. ¿Estamos? Sí, Osvaldo, si querés podés decirme siguiente, así yo ya las voy pasando. Yo te voy diciendo. Perfecto. Bueno, hoy decíamos que en la práctica impulsamos la construcción de espacios no violentos en distintos ámbitos. Y la utilización de herramientas para poder avanzar en el reconocimiento de la violencia, empezando por la propia. De eso se trata. Nosotros, desde nuestro colectivo, siempre como una forma de contactarnos con las personas es, para ser no violento, el primer paso es el reconocimiento de la violencia interna, de la violencia penal. A partir de ahí podemos transformar la realidad. Entonces, empezamos por nuestra propia violencia, por reconocer las distintas formas de violencia,
trabajar su desnaturalización y la salida al medio para multiplicar esos espacios no violentos. Así que los objetivos de los talleres, estamos en el, bueno, ahora estamos viendo el número 4, pero los objetivos de los talleres: desnaturalizar la violencia individual y social. El segundo objetivo es definir y conectar con las aspiraciones más profundas, o sea, con el tipo de individuo, ser humano, y con el tipo de sociedad que queremos construir. El tercer objetivo de estos talleres es trabajar la visión compartida entre todos los integrantes de este taller, es decir, compartir puntos de vista, enriquecer la mirada, tratar de todos los que son parte de estos espacios participen y den su punto de vista, porque entendemos que la construcción de la no violencia también implica la participación conjunta y la mirada conjunta, la mirada compartida. Proponer acciones que modifican el trato mecánico o involuntario por un trato intencionado y afectuoso, es decir, salir de la relación violenta. Para ser violento en esta sociedad no hace falta demasiado impulso, simplemente hay que dejarse llevar por ciertas cuestiones que nos propone el sistema, ¿no? Entonces, salir de ese trato mecánico, buscar un trato intencionado, una respuesta diferida a cada situación, pensar antes de dar una respuesta violenta, y tener el famoso contar hasta 10, que es lo que proponemos en estos espacios. Y pasamos a la siguiente placa: sustituir la mirada crítica sobre los aspectos negativos, tanto propios y de los demás. Sería la siguiente. No sé si Gustavo me escucha. Sí, estoy en la diapositiva 5. Por eso, es la siguiente. Sustituir la mirada crítica, pasamos a la siguiente. Ahí puede ser que haya un poco de retardo, pero estoy ahí. Sí, no se ve. Sustituir. Todavía estoy viendo la anterior. Sustituir la mirada crítica, decía, sobre los aspectos negativos propios y de los demás, por el fortalecimiento de los aspectos positivos y los lazos de cooperación. Bueno, estos son los objetivos que nos proponemos en estos talleres de la no violencia. Explicamos un poco cuál es la metodología de acción. Ahí podemos avanzar. Yo lo tengo en mi computadora, así que lo voy a llevar también. Y ahí donde dice metodología de acción, explicamos un poco cuál es la raíz o cómo definimos a la violencia, ¿no? Entendemos a la violencia como el emergente de un sistema de vida inhumano, la manifestación de una cultura decadente que considera al dinero como valor más importante. Esta cultura del ser humano como un instrumento para emplear, para usar, o sea, un recurso. No están avanzando las diapositivas, no sé. A ver, ahí va. ¿En cuál quieres? Ahí vamos. ¿Dónde dice metodología de acción? La anterior. ¿Se ve? Ahí estamos, bien. Ahí estamos perfectos. Bueno, hablábamos de la violencia, independientemente de la condición cultural o económica, no solo se ha instalado en el poder y en las calles, sino también en el interior de cada persona, de cada individuo. Instalado en las relaciones cotidianas de familia, de amistad, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el barrio y en todo grupo social. No pretendemos con ella, ya que nos proponemos todo lo contrario, ¿no? Pero sí evidenciar que esta se nos presenta
camuflada y que se nos impone desde los distintos centros del poder. Flor, se ve tu pantalla compartida. Paralelamente hay una... Ahí estamos. Simultáneamente avanza una falsa ideología que asegura que no existe solución al problema de la violencia. Nuestro activismo consiste en crear espacios de comunicación y participación en los que tomamos contacto con los ideales de una sociedad justa, solidaria y de individuos coherentes con ella. Cuando se habla de violencia, inmediatamente se piensa en socorrer a las víctimas o en castigar a los culpables a través de las reglas establecidas. Pero muy poco se hace para prevenirla. Una forma de prevención es el conocimiento sobre las distintas formas en que la violencia se nos presenta. Por lo tanto, nos parece importante repasar cuáles son esas distintas formas de violencia. Pasamos al próximo. Ahí estamos. Bueno, ahí hablamos de la no violencia. Ahí, nos quedamos ahí. Violencia física, la más brutal, la consecuencia de muchas otras violencias. La podemos ver en las guerras, en la tortura, en la agresión. Siempre es muy fácil de distinguir la violencia cuando se trata de la violencia física. Existen otras formas. Pasamos a la siguiente. Vamos a la violencia económica, ¿no? Avanzamos un poquito. La violencia económica, la que sigue, perfecto. Esa, una más. La violencia económica que se presenta como explotación, como desigualdad, como robo, como mala remuneración o como estafa. Es otra forma de violencia que muchas veces no se la reconoce como tal. Pasamos a la siguiente. Violencia, acá ya la llamamos discriminación en realidad, que podemos hablar de violencia religiosa, podemos hablar de violencia de intolerancia, podemos hablar de violencia etnia, de violencia racial, pero en realidad a todas esas formas de violencia tienen un factor en común, que es la discriminación o la intolerancia. ¿Y en qué consiste la discriminación? Básicamente en el no reconocimiento del otro ser humano como un igual. Cuando uno no puede reconocer a otro o a otra persona como un igual, surge la discriminación o la intolerancia. Esta es otra forma de violencia, que lamentablemente la padecemos cotidianamente. Formas de violencia, otra, la violencia sexual. La vemos a través de la trata de personas, del abuso, del acoso o de la violación. Otra forma de violencia, la violencia psicológica. Se nos presenta como amenaza, dominación, humillación. Es otra forma de violencia. También violencia simbólica. La violencia simbólica se trata de una forma de violencia indirecta a través del discurso, de la falsa información o de la publicidad, donde el dominador somete a una línea de pensamiento a los dominados. Es una forma que surge desde los espacios de poder. A veces desde las publicidades se reiteran o se repiten discursos donde se manifiesta la violencia simbólica. Hasta no hace mucho tiempo,
cualquier producto que se quería vender para el hogar, para la limpieza, siempre estaba referido a una mujer, por ejemplo. Esa es una forma de violencia simbólica. Bueno, hasta aquí podemos ver las distintas formas de violencia y cómo se nos presentan. Nos planteamos a través de la construcción de espacios de comunicación y participación, superar la violencia en el interior de las personas, de las instituciones y de las comunidades, atendiendo a estas múltiples causas que la generan y fomentar nuevos ámbitos libres de estas causas. Por eso nos parecía importante el reconocimiento y el trabajo sobre estas distintas formas de violencia. Podemos pasar a la próxima placa. A la no violencia la definimos como un modo de pensar, de sentir y de actuar en el mundo. También como una cultura y una forma de vida. La no violencia puede ser comprendida como un sistema determinado de conceptos morales que niegan a la violencia, así bien como una lucha consistente en la denuncia sistemática de todas las formas de violencia que hemos citado. Es importante aquí hacer una diferencia entre violencia y estigma. Radica en que este último no es un método de acción ni un estilo de vida, sino una actitud de negación y denuncia contra la guerra y el armamentismo. El pacifismo trabaja por el desarme y la desmilitarización, mientras la no violencia lo hace por la transformación simultánea del individuo y la sociedad, buscando desarticular las condiciones que producen las distintas formas de violencia. La no violencia como actitud personal es no responder con violencia a la violencia que se recibe. Y esto no quiere decir no defenderse, ni no repeler la agresión evitando otro daño. El fundamento de la acción no violenta es la desobediencia a todo lo que es injusto, inhumano e ilegítimo. La estrategia general de cambio es entonces la metodología de la no violencia activa, decimos. Y acá, en esta placa, vemos que a través de la construcción de estos espacios de comunicación y participación, nos proponemos la capacitación y la planificación de un plan superador de la violencia en nuestro interior y de las comunidades, atendiendo a estas múltiples causas que las generan y fomentando ámbitos libres de estas causas. Entendemos estos 4 pasos para producir este cambio, tanto en el plano personal, en el plano institucional, como en el plano social. Seguimos a la otra placa. La desnaturalización de la violencia oculta, plano personal, institucional o social. La toma de contacto con esas aspiraciones más profundas en cada uno de los integrantes de este espacio no violento. La construcción de un modelo de comunicación y participación. Y la multiplicación, en cuarto paso, de ese modelo en diferentes espacios, instituciones, barrios, ciudades. Es decir, la multiplicación de la no violencia activa. Estudiamos un poquito la metodología de la acción no violenta y explicamos que lo humano lo define la intencionalidad, entendiendo a esta como la capacidad de mantener la coherencia entre las acciones. Esa coherencia se marca en la dirección de pensar, sentir y actuar en la misma dirección, o de preservar en la búsqueda de una nueva dirección. Pasamos a la otra placa. Seguimos. Una más. Ahí estamos. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? La intencionalidad como la capacidad de mantener la coherencia entre el hacer, el sentir y el actuar. Bueno, el proyecto de cambio que nos proponemos es a través de esta metodología.
la metodología de la no violencia, que consiste en atender a lo positivo, potenciarlo y hacerlo crecer. Y algunos, para cerrar esta presentación sobre el colectivo por la no violencia, algunos detalles, comentarios o reflexiones que quedan en algunos talleres de los que hemos realizado, que son frases que de alguna manera nos sirven como aforismos, como reflexiones para lo cotidiano, ¿no? Vamos a la primera, que sería la próxima placa. Ahí dice, ser no violento es asumir los propios errores y trabajar para resolver los conflictos. Esas son reflexiones que van quedando otros, de los que van participando en los talleres. Otra más. Ser no violento o no violenta es transformar nuestra violencia interna, comprendiendo que la violencia es un síntoma de debilidad, de modo que la no violencia nos fortalece. Otra más. Siguiente. Ser no violento es explorar en una búsqueda de sentido a la propia vida y a la de todo lo existente. No violento no significa, como decíamos, solamente ser pacifista y tener una actitud pasiva. La no violencia es fundamentalmente acción y transformación. Otra más, de reflexión, otra, ahí está. Ser no violento es no ser atraído por la violencia de la otra persona. Es hacerle vacío la violencia. Otra más, ser no violento es querer ser libre. Es proyectar y hacer un futuro mejor. Creo que última. Ser no violento, comprender que la transformación es simultánea, que a medida que transformo el mundo, me transformo, y que a medida que transformo mi vida, transformo el mundo. Bueno, estas son nuestras propuestas que constituyen de alguna manera la estrategia de cambio para convertir una cultura actual que nosotros entendemos como violenta, individualista y competitiva, por una cultura nueva, solidaria, activa y no violenta. Y para cerrar un poquito esta presentación, vamos a hablar de lo que significa la transformación. A veces tenemos la confusión y confundimos cambiar con transformar. La no violencia como metodología fundamentalmente la entendemos como transformadora. No debemos confundir cambiar, porque no es igual a transformar. Una persona puede cambiar su ropa, puede cambiar de trabajo, pero su interioridad continuaría siendo... Ponla con mucho cuidado. Ponla... Un partido político puede proponer cambios, positivos o negativos, pero no por ello transformará un sistema que gobierna. Transformar implica una modificación profunda de las condiciones de las cuales se viene. Transformación es sinónimo de algo nuevo, que nace y se expresa. Los cambios son constantes y fácilmente perceptibles al ojo humano. Las transformaciones implican modificaciones en la interioridad. El gusano se transforma en mariposa y la mariposa comienza a volar. Un ser en el vientre materno va cambiando. Luego se libera de su condición, unión original, y sale al mundo. Se transforma en ser humano y comienza a expresarse una nueva vida en el mundo. Lo mismo pasa con un grupo social. Se libera de las condiciones de esclavitud a la que era sometido, y ese grupo y esa sociedad se transforman. También, en lenta acumulación, los pequeños cambios positivos en una misma dirección
si se mantienen, llegan a lograr transformaciones profundas. La historia humana es el mejor ejemplo de esta afirmación. En el mundo actual, la crónica nos agobia con infinidad de acontecimientos, muchos cambios y muy pocas transformaciones. Podríamos tratar de ahondar y tratar de distinguir a unos de otros. Millones de cambios positivos y a veces también negativos ocurren en nuestra sociedad a diario. Ninguna transformación social profunda. Bienvenidos los cambios positivos, pues ayudan a paliar la inhumana situación. Son hechos ejemplares, señalan camino, pero en este caso una profunda transformación implicaría modificar la raíz del problema. Por ejemplo, terminar con el negocio de la guerra. Transformar, no solo cambiar este sistema, es impulsar nuevos valores, una nueva cultura y una nueva organización. El gusano debe transformarse y la mariposa comenzar a volar. Esa metodología de acción que lleva en su esencia misma el germen de esta transformación es la no violencia. Puede utilizarse personal o socialmente, producir cambios positivos, ayudar a superar el sufrimiento en la vida personal. Al mismo tiempo, impulsar transformaciones profundas en la sociedad. Su fuerza es inobjetable. En ella se unen la inteligencia, la fuerza interna, la acción coherente, la bondad humana. Hablamos de la metodología de la no violencia activa. Su existencia en el mundo y cómo se la minimiza. Existe un desconocimiento y a veces confusión sobre este tipo de acciones personales y sociales. La no violencia es una fuerza que recorre el mundo de esta última década, aunque muchos medios no lo muestren. Se expresa en los miles de voluntarios que ayudan a los refugiados en las costas de Grecia o en Italia, o en las estaciones de trenes de distintas ciudades europeas, en los indignados que recorren las calles de Europa pidiendo el fin de la tiranía del dinero, en las nuevas generaciones de los países árabes que piden una transformación social y política profunda, en los estudiantes que piden por una educación libre y gratuita, en los movimientos de los pueblos originarios de toda América que piden su reivindicación histórica y cultural. Y podríamos seguir con miles de ejemplos que muchos medios masivos ignoran. La no violencia es el motor humano más potente. Une la acción personal con la transformación social, la organización con la creatividad, la convicción personal con la tolerancia, la pasión con la paciencia. Vistas así las cosas, queda claro cuál es la fuerza verdaderamente revolucionaria. Y este es el mensaje que queremos dejar en esta charla. Queda claro que las múltiples expresiones en el mundo de hoy, y tenemos que aprender a ver lo que muchos medios ocultan, pero existe. El desafío del momento es resaltar su existencia. No minimicemos a la no violencia. Hagamos una caja de resonancia. Multipliquemos su alcance. Apoyemos sus iniciativas que poseen clara vocación solidaria. Apoyemos los espacios y los medios no violentos. Compartamos y multipliquemos su voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. No, a ustedes, muchas gracias. Al contrario. Pues podemos pasar al tiempo de preguntas si alguien quiere preguntarle a Osvaldo. Sí, a mí me gustaría, bueno, antes que nada, agradecerte, Osvaldo. Excelente presentación y trabajo que hacen. Y también agradecer mucho tu participación hoy, que para mí en particular es fundamental, porque estás en Argentina, básicamente, y se me hace esencial
empezar a visibilizar todo lo que se está haciendo en Argentina, que es mucho, pero que está tan disperso que realmente conocemos muy poco. Incluso a mí mismo, que estoy hace años con esto, me cuesta encontrar proyectos no violentos, pero a medida que los voy encontrando me doy cuenta que son un montón. Me gustó mucho todos los antecedentes históricos poco conocidos que ofreciste, y también en esto de rescatar los ejemplos más cercanos. Escuché que mencionaste a Chile, a la lucha de los pueblos originarios. Quisiera también aportarte un antecedente más, ¿sí? En 1977, la huelga de hambre de las mujeres mineras en Bolivia, contra la dictadura militar de Banzer, que en 3 semanas pasaron de ser 4 mujeres a 1.200 huelguistas. Y ante el crecimiento exponencial, a Banzer no le quedó otra que atender a sus demandas. ¿Sí? Todos ejemplos que ocurren a la vuelta de la esquina, ¿no? Y es tan importante darles visibilidad. Así que bueno, muy agradecido, Osvaldo, y sigamos. Está silenciado, Osvaldo. Pongo yo. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Ah, bien. No, decía que sí, que exactamente hemos hecho una síntesis de algunas luchas no violentas. Seguramente han quedado muchísimas más por expresar, pero lo importante es lo que decíamos al final, ¿no? Rescatar, poner esa caja de resonancia, entender que la no violencia es hoy, no es algo que estemos hablando del futuro, sino que tenemos que trabajar en convergencia, en unidad, sin uniformar, en convergencia sin perder la diversidad, pero generar un gran movimiento social no violento, porque precisamente la no violencia es la fuerza que va a transformar el mundo. Mario. ¿Puedo intervenir? Por favor. Muy bien. Osvaldo, mucho gusto en conocerte. Encantado. Aunque sea online y a distancia, y muy buenos días para vosotros, buenas tardes para acá en España, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que felicitar a Osvaldo, porque todas las personas que trabajan desde y para la no violencia son personas, además de buenas personas, son personas profundamente respetables, con un trabajo ímprobo, con un trabajo y un esfuerzo y un compromiso muy grande, ¿no? Muy grande precisamente por ese elemento tan interesante que se llama transformación. Como, digamos, yo también me refería ayer, ¿no? Para la comunidad de personas que somos, digamos, vamos a decirlo así entre comillas, creyentes, o simpatizantes, o militantes, o no sé si hay algún adjetivo más, ¿no? Personas que nos sentimos muy cercanas a todos estos discursos, a comprender esta realidad, ¿no? La existencia de esta realidad. Tenemos en muchas ocasiones un problema, ¿no? O muchos problemas. Uno de los problemas que tenemos es, igual que en cualquier otro ámbito, cuando utilizamos conceptos, pues igual que el concepto complejidad es muy difícil de explicar, o el concepto violencia tiene muchísimas caras, y a veces en ocasiones es difícil de explicar también con toda su profundidad, ¿no? Sobre todo algunas formas de violencia. Lo mismo, tengo la misma sensación, a pesar de llevar años, tengo la misma sensación con el caso de la no violencia.
Y por eso hacemos un esfuerzo desde todos los lugares del mundo, prácticamente, para ver cómo somos capaces de definir un concepto que nos satisfaga y que nos permita, como digamos, avanzar para que haya un consenso respecto a él. No solamente dentro de la comunidad de simpatizantes, creyentes o adeptos, sino incluso desde fuera de esa comunidad. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, pues en algunos casos nos refiramos a no violencia activa, a no violencia pasiva, a no violencia separado, no violencia junto, y todo este tipo de cosas sobre las que yo ahora mismo, bueno, no te voy a preguntar, pero si tú quieres decir algo al respecto, ¿por qué le llamáis no violencia activa? Pues bueno, pues Sí. lo puedes decir, aunque yo creo que a lo largo de tu conferencia lo has explicado, ¿no? Ahora, si más allá de la comunidad de las personas que estamos aquí, de las personas, digamos, creyentes, simpatizantes, adeptos, etcétera, etcétera, voy a hacer un poco como se dice en América Latina de abogado del diablo. Y voy a hacer de abogado del diablo, pero no con la finalidad de ser un diablo, sino con la finalidad de que te permite a ti emitir tus reflexiones hacia nosotros y también las reflexiones que tú has generado en mí con tu conferencia, ¿no? Por ejemplo, en los antecedentes históricos, pues es verdad que hay algunos casos que podríamos denominar, habría un consenso sobre que son exitosos y otros que probablemente no lo son tanto. No lo son tanto. Y algunos incluso que no se han mencionado y que son exitosos o tampoco lo han sido, como por ejemplo, por decir uno que no lo fue, ¿no? Los movimientos estudiantiles en la plaza de Tiananmen en China, ¿no? Esto nos sitúa en otro eje importante. No depende tanto del compromiso y no depende en muchas ocasiones de la buena organización y no depende en muchas ocasiones de la voluntad positiva de la gente que se manifiesta, sino también de otras muchas variables y ponderables que afectan al resultado de la campaña o de la acción masiva que se realice. Por ejemplo, las relaciones internacionales, por ejemplo, la forma de diplomacia que apoyan o no apoyan un movimiento, es decir, muchas cosas. Ahora, el problema cuál es, y esto es para que tú si te parece bien, ¿no? Con todo mi respeto, para que puedas reflexionarnos, ¿no? Con todos estos antecedentes históricos, yo podría decir, haciendo como abogado del diablo, que no es un problema tuyo, Osvaldo, es un problema incluso mío también, como persona que escribe sobre estos temas. Si a nosotros, a todos esos casos, a todos esos ejemplos históricos, son en realidad cambios, pero no son transformaciones. En el sentido de que son cambios de régimen, o son cambios de gobierno, o son cambios políticos, más o menos significativos, o son cambios en ciertas realidades sociopolíticas, pero no son una transformación, como es de exigente la no violencia, no es una transformación radical de una sociedad. En El Salvador, en Guatemala, en Bolivia, en Argentina, ha seguido, sí, hubo un cambio, ya un cambio político muy significativo. Dejaron de ser dictaduras y pasan a ser democracias formales. Me parece un cambio muy significativo. Ahora, de ahí necesitaríamos incluso mucho más tiempo para decir, hay una transformación social, económica, una transformación de régimen, de relaciones, por ejemplo, podríamos decir, de relaciones de producción. Pues la respuesta, si somos muy, muy negativos, diríamos no, un no radical. Pero si somos un poquito más, no tan exigentes, pues diríamos, bueno, la democracia formal permite transformaciones en la sociedad, transformaciones culturales y transformaciones sociales que no permiten justamente las dictaduras. Luego el cambio o muchos cambios podrían dar lugar a ciertas transformaciones. Segunda cuestión, Osvaldo, y lo dejo aquí porque tengo varias, ¿no? Pero segunda cuestión, porque si no me dilato mucho porque no tengo capacidad como para hacer una pregunta corta y nada más, ¿no? No tengo capacidad para eso. Entonces necesito como, digamos, explicarme, ¿no? Y segunda cuestión, también en este sentido, nosotros, yo lo decía ayer, ¿no?
ayer, digamos, con una crítica un poco entre dientes a Lanza del Basto. Lanza del Basto decía, creamos las comunidades del arca. Metafóricamente, las comunidades del arca vienen a significar como que el arca, igual que el arca de Noé, ¿no? O sea, hay una nueva sociedad incipiente, que es la sociedad no violenta, los grupos no violentos, que de alguna manera es el futuro de la humanidad. Es la humanidad mejorada, ¿no? Y entonces ellos son como los representantes de lo que será un futuro, ojalá, próspero, mejor de la humanidad. Entonces, claro, todas las personas que han participado en estos antecedentes históricos, todas las personas que se jugaron la vida para lanzarse a la calle y recibir los disparos de la policía o del ejército cuando disparaban, etcétera, etcétera, las contamos dentro de la gente que, sin estar preparada en el campo de la no violencia, sin saber mucho sobre el tema, en realidad son gente comprometida, y entonces somos la mayoría, o somos por el contrario una minoría, muy minoría, que no tenemos mucho impacto en el resto de la sociedad. Es una pregunta que yo no tengo respuesta, te lo digo de verdad. O sea, me sigue persiguiendo estas respuestas, ¿no? Porque, y yo lo noto también, ¿no? O sea, yo, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, mi pregunta también era ahí, en esta segunda pregunta, mi pregunta era, bueno, y con la labor tan impresionante, tan importante que hacéis, ¿cuál es el impacto hasta dónde llegáis? Es decir, ¿a grandes grupos, a miles de personas o a unas pocas cientos de personas? Porque esto es a veces el problema de muchos colectivos que trabajan una no violencia muy exigente, ¿no? Que tenemos un problema de llegar a muchas más personas, ¿no? De llegar a mucha más gente. Yo creo que en esto, para dar una respuesta así muy rápida, pero igual meto más la pata que lo que quiero hacer, ¿no? Es que el pacifismo nos ayuda a incorporar a más gente, a mucha más gente, antes de llegar a la, por así decirlo, a la frontera que traspasa el pacifismo y nos conduce a la no violencia. Un ejemplo muy concreto. Habrá mucha gente en el mundo que estará de acuerdo con el desarme, especialmente con el desarme nuclear y con el desarme de ciertas armas que son muy, 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 muy negativas, muy, muy contaminantes, muy lesivas. Es decir, no son no violentos, no lo son, pero son tímidamente pacifistas. Esos pueden ser captados para la no violencia. Igualmente, los objetores de conciencia al servicio militar. Bueno, en Argentina no hay servicio militar obligatorio, pero sí lo hay en México, y lo hay en Brasil, y lo hay en Colombia. O sea, ahí todavía lo hay en Cuba, ¿no? O sea, lo hay en algunos sitios todavía en América Latina. A esos jóvenes no saben lo que es la no violencia, pero no quieren hacer el servicio militar. Entonces, llegando a ellos, a esos colectivos, tal vez esos son una caja de resonancia, digo estratégicamente, no son una caja de resonancia para llegar a otros colectivos de manera más masiva en la no violencia. Bueno, lo dejo ahí y me disculpáis que haya sido tan largo en mi argumentación y pregunta, o digamos, reflexiones que, insisto, no tienes por qué respondérmelas tú, Osvaldo. Son cosas que nos persiguen en todas las reflexiones que solemos hacer. Muchas gracias. No, yo te respondería muy brevemente. Creo que hay todos estos cuestionamientos y estas preguntas nos los hacemos todos los días, todos aquellos que trabajamos por esta metodología. Obviamente que el impacto que hacemos a partir de nuestra acción en el mundo nunca nos parece suficiente. Y siempre quisiéramos llegar a más personas, quisiéramos tener más influencia, pero nos parece que lo que tenemos que tener en claro, todos aquellos que somos militantes de esta metodología, es que este es el camino que tenemos que seguir y que tenemos que sostener desde todos los lugares posibles. Y con respecto a todas estas desobediencias, como los objetores de conciencia, por supuesto que está en el camino de la no violencia, por supuesto que tenemos que apoyar todas estas rebeliones no violentas, porque creemos y sostenemos que no es a partir de la existencia de los ejércitos o de la militarización que el mundo se va a transformar. Por el contrario, creemos que son todos espacios donde se sostiene un status quo, un modo de
un modo de sostener un sistema que a todas luces tenemos que tratar de transformar, de cambiar. Y precisamente yo creo que lo que nos diferencia cuando hablábamos de la no violencia activa o de la no violencia a secas, es que la palabra activa lo que hace es poner arriba de la mesa el tema de la transformación personal, que a medida que uno va cambiando y se va modificando y va generando y va desactivando su propia violencia, es que va a ir modificando también su medio inmediato, su mundo. Por eso lo que nosotros proponemos, y esto no quiere decir que lo tenga que hacer todo aquel que crea en la no violencia, es plantear la transformación simultánea, la transformación social y personal, porque entendemos también que la no violencia es y tiene ese componente espiritual. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? A mí me gustaría preguntarte, Osvaldo, ¿cuáles son los retos con los que te enfrentas practicando o viviendo esta filosofía, ¿no? O sea, en tu día a día o en las comunidades en las que llegas, en lo personal, o sea, ¿qué es lo que más te confronta, ¿no? ¿Cuáles son tus retos? Y cómo reestructuras cada vez que ves que alguna estrategia o metodología no violenta no es aplicable o hay algunas trabas. Bueno, nosotros, digamos, tratamos de transformar nuestra realidad cotidiana. Tampoco es que estamos luchando por cambiar grandes cosas de nuestro medio inmediato, digamos. Lo hacemos en lo cotidiano, llegando al barrio, llegando a poblaciones cercanas. Y en ese andar, por supuesto que encontramos resistencias, encontramos a quienes defienden la metodología de la violencia, a quienes explican que la violencia es parte de la naturaleza humana, que nacemos a partir de un hecho violento y todas esas cosas que ya conocemos. Pero nosotros sentimos que en esta acción de la permanencia en la metodología de la no violencia vamos ganando espacio, vamos ganando terreno y vamos siendo considerados en esto de ser y de interpelar a la población. Y nos parece que por ahí los cambios que se manifiestan no son tan visibles, ¿no? Pero tenemos la sensación de que vamos generando ese germen en donde vamos poniendo esas semillas donde entendemos y vamos replicando que la violencia no es el camino, que la no violencia es el futuro, y nos parece importante desde ahí llegar a las nuevas generaciones. Es decir, nos parece importante que la no violencia pueda ser un tema escolar, un tema de las currículas educativas, donde se trabaje allí en los colegios, en la escuela, y ya por ahí desde las primeras infancias en estos temas. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando sostenidamente, tratando de ser coherentes, tratando de llegar cada día a mayor sector de la población, tratando de influir. Nuestro espacio, el Colectivo Las 9 es un espacio muy humilde desde una ciudad de la Argentina. No tenemos tal vez la llegada como para poder transformar o llegar al poder e imponer algún tipo de cambio o de transformación en ese sentido. Pero creemos que, y como lo decíamos en la charla, la convergencia, la creación de un espacio, de un movimiento no violento a nivel planetario, nos va a ayudar a llevar adelante estos cambios, estas transformaciones que planteamos, ¿no? Gracias, Osvaldo. Y al escucharte, como que reafirma un poco lo que también exponía Mario ayer de que la no violencia también es preventiva, o que mucho del enfoque es preventivo en justo a las nuevas generaciones, educarles y
sembrar esa semilla en nuevas estrategias de resolver el conflicto, ¿no? Porque pienso que pues en personas adultas, ¿no? Que es una estrategia la violencia que ha funcionado durante tantos años y que hemos visto que ha tenido pues soluciones, ¿no? Entre comillas, porque no son sostenibles y nos han llevado a esta crisis social de fragmentación en la que estamos. Me parece muy valioso, ¿no? Que la intervención sea con las infancias para desde pequeños y pequeñas tener esta perspectiva y esta visión de cómo acercarnos y cómo vincularnos en un todo, ¿no? Sí, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ahí en el chat, Isabel Muñoz nos hizo un comentario y me pareció interesante porque habla sobre que los desafíos son el negacionismo y el fascismo. Yo lo reformularía, en lo personal diría más bien que el desafío es cómo nos acercamos a los negacionistas y a los fascistas. Me gustaría, Osvaldo, si podés hacer algún comentario respecto a esto. Me parece interesante desde tu experiencia, ¿no? Cómo lo vivís en lo personal y en el trabajo del día a día. Bueno, es muy difícil trabajar, sí, el tema de plantearnos la reconversión o de aquellos que afirman a la violencia nos parece muy complicado, por lo menos en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Nos parece que lo que planteamos hoy es hacerles vacío, es no colaborar, no replicar sus discursos. Me parece que esa es la estrategia de la no violencia, no confrontar con la violencia. Nosotros me parece que no estamos para reconvertir a ningún violento, si el violento no se quiere reconvertir. Si afirma que la violencia es el camino, bueno, nosotros tendremos que luchar para que nuestra fuerza sea mayor y para que las posibilidades de transformar las sociedades de la no violencia sean mayores que las que proponen los fascismos. Pero me parece que en ese sentido, sí, tenemos todo un desafío porque se impone un discurso de odio, un discurso violento, un discurso discriminatorio. Lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío para quienes llevamos adelante esta metodología. Desactivar, desarticular discursos de odio, discursos fascistas, discursos discriminatorios, en definitiva discursos violentos. Así que sí, coincido con que estamos ante un momento difícil porque vemos que la violencia también se institucionaliza a través del poder y que se defiende de alguna manera. Entonces, creo que bueno, que eso hay que redoblar los esfuerzos para que nuestro mensaje, nuestras propuestas lleguen a más personas y que podamos lograr que de las poblaciones se rechacen todas esas propuestas y esos discursos. Genial, súper claro. Gracias, Osvaldo. ¿Alguien presente que quiera hacer alguna otra pregunta? Nora. Está silenciada. Hola, buen día, Gus. Quería agradecerle a Osvaldo. Yo soy muy nuevita en esto. Ayer se lo estaba explicando a Gus. Es la primera vez que hago una charla así, intervenir en un taller sobre la no violencia. Estoy muy interesada realmente, e inclusive por el chat, Osvaldo, te estoy diciendo que para mí fue muy instructivo porque sos muy claro, ¿no? Y que te voy a buscar en las páginas porque como soy de Buenos Aires y tengo donde quedarme en Mar del Plata, saber cuándo haces algún taller porque me gustaría hacerlo de forma presencial también. Encantado, encantado. Ojalá puedas venir a Mar del Plata. También viajamos a Buenos Aires cada tanto, así que por ahí podemos encontrarnos por ahí. Y sería muy interesante. Sí, y yo a Mar del Plata voy seguido, o sea que sería bárbaro, realmente sería bárbaro, sería todo un placer.
y un honor. Bueno, estamos conectados a través de las redes entonces, Nora. ¿Cómo no? Muchísimas. Me podés buscar como Colectivo por la No Violencia en Instagram y en Facebook. Sí, ya lo anoté. Te agradezco mucho, Osvaldo, y que tengas un buen domingo. Gracias, igualmente, Nora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Marcos Marín parece que quiere preguntar. Buenas. Sí, ¿Qué tal? gracias, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé ni qué hora es. Estoy un poquito mejor que ayer, así que voy a poder hablar un poquito más. Nada, les quería compartir un poco mis reflexiones, mi experiencia. Cuando yo ayer había comentado un poco de que mi primer acercamiento hacia la no violencia no fue la comunicación no violenta, me refería a que el movimiento humanista fue mi primer acercamiento a la no violencia. Si bien no participo activamente en el movimiento humanista, rescato muchísimas cosas de ahí, y una de las más importantes es en relación a la espiritualidad, ¿cierto? Cuando ayer compartí también que tuve una experiencia de conexión muy importante, fue en un encuentro que se hizo en Punta de Vacas, más precisamente. Al tomar contacto con esa sensación de unidad, recuerdo que entendí como que mi conclusión personal, por lo menos, y la comparto por si le sirve a alguien, es que la raíz del problema es de índole existencial, digamos. No sabemos qué carajo vinimos a hacer este mundo y hacemos lo que tenemos a nuestro alcance para resolverlo, y eso incluye estrategias que pueden ser violentas o no. Puede pasar incluso de que uno pueda tener las mejores intenciones y sin embargo la metodología puede estar generando daños, por ejemplo. Entonces, eh, es súper valioso que se compartan diversidad de herramientas para que las personas tengan la posibilidad de elegir, digamos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que haya organizaciones que uno considere que tienen las mejores intenciones, pero no coinciden en la metodología, y probablemente sea porque no se le ha dado el espacio suficiente a nuevas formas. Por eso me parece súper interesante que hoy esté tomando tanto protagonismo estas nuevas metodologías que proponen otra forma de encarar las problemáticas, ¿cierto? Haciendo hincapié, por ejemplo, en que la forma es súper importante, la forma en la que uno va a conseguir lo que busca es importante. Y yo me he hecho la misma pregunta que Mario todo el tiempo, ¿no? ¿De dónde viene, cómo, qué tan considerables son los hechos históricos no violentos que han sucedido? Y yo creo que dejan precedentes. Lo que pasa es que no se manifiestan eh, tan rápidamente, sino que quedan como en lo subyacente, vamos a decir, hasta que tienen oportunidad de ser manifestados con más expresividad si los espacios se dan, ¿cierto? Y yo creo que en la medida que se vayan facilitando estos espacios, que las condiciones exteriores también acompañen, es que, y sobre todo cuando seamos conscientes de que existen otras maneras y nos hagamos de esas herramientas, todo esto va a ir de la mano en la construcción de un mundo más ameno para todos, ¿cierto? Así que nada, quería compartir un poco eso respecto a mis experiencias, por si les sirve. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, por supuesto que coincido contigo. Yo también, mi origen
es en el movimiento humanista, y por eso entendemos a la no violencia con esa característica, con la característica del existencialismo, ¿no? Que es lo que le da sentido a nuestra existencia y a nuestro hacer en el mundo. Por eso elegimos esta herramienta, elegimos la no violencia como un modo de estar en el mundo y de darle sentido a nuestra vida. Así que me parece que coincidimos totalmente en esa mirada de que la transformación tiene que venir también desde adentro de cada uno de nosotros. Flor, ¿querías decir algo? Sí, estaba esperando a ver si alguien más quería decir algo. Pero sí, escucharlos me hace reflexionar sobre observar cómo de todo lo que ha venido sucediendo en el encuentro, ¿no? Y que cada uno con sus perspectivas me ha permitido ver la no violencia en una forma holística y cómo se manifiesta en muchos ámbitos, ¿no? Desde la violencia intrapersonal hacia nosotras mismas, de cómo nos comunicamos, cómo ejercemos dominación u opresión con nuestra persona, de forma interpersonal, ¿no? En cómo reproducimos también esta violencia vinculándonos con las diferentes personas desde nuestros privilegios, desde, sí, desde lo que representamos en este mundo, cómo estamos contribuyendo pues pacíficamente o inconscientemente a que se reproduzca estas violencias que están tan intrínsecas y tan penetradas que a veces es muy difícil podernos separar y observarlas. Y cómo a nivel social, político, ¿no? Y en activismo se puede manifestar la no violencia. Entonces me parece que como dices Osvaldo, es una transformación desde lo más intrínseco y sutil hasta lo más burdo, crudo y tangible, ¿no? Como en movimientos sociales. Entonces, nada, muchas gracias. Me voy muy nutrida de todos sus aportes, de sus contribuciones para crear una visión mucho más holística, y me encantó lo que dijiste de organización y creatividad. Como la suma de estas dos cualidades me parece fantástica para realmente crear este nuevo modelo social o esta transformación que buscamos, y que pues las personas que estamos aquí tenemos el interés, y eso me motiva y me llena el corazón de un fuego interior de seguir haciendo. Gracias. No, a vos, gracias a vos. Bien, ¿alguna pregunta más? Leonardo, quizás. Mara. Pedro, si estás ahí. Marian nos escribe agradeciendo el aporte. Muchas gracias, Marian. A mí me parece muy interesante también lo planteado, sobre todo con esto de las cuestiones espirituales y más personales, ¿no? Como siempre se dice, el cambio empieza por uno. Aún así, lo he escuchado tantas veces que me sigue haciendo ruido. Es como... Escucho que es algo que se repite bastante, por lo general, en los grupos que tienen que ver con la no violencia. En la comunicación no violenta se escucha todo el tiempo, como ese trabajo introspectivo, que yo creo que es súper valioso. Lo que todavía no he encontrado es como una perspectiva más resolutiva, como decir, bueno, pero ¿qué hago con eso de interior, ¿no? Que estoy desarrollando, que estoy alcanzando. Como eso es algo pendiente todavía que yo observo que quizás no está tan desarrollado, y me parece también muy importante nombrarlo, ¿no? Sí, sí.
Bueno, como decíamos, el primer paso para ingresar a la temática de la no violencia es el reconocimiento de la propia violencia. O sea, y a partir de ahí, bueno, empieza toda una introspectiva donde tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo lo transformamos? Y la forma de transformar nuestra violencia es, el camino es a través de la coherencia, a través del pensar, del sentir, del hacer. Precisamente hay que ver cuál es la raíz de esa violencia, que seguramente, si nos pensamos un minuto, lo vamos a asociar al sufrimiento. Ese sufrimiento tiene que ver con una contradicción interna entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Entonces tratar de poner en eje, en unidad, ese pensamiento, ese sentimiento y esa acción nos va a llevar a transformar esa violencia, que a veces son muy solapadas o imperceptibles, pero nos van a cambiar nuestra interioridad, nos van a hacer sentir mucho mejor y poder activar hacia el mundo esa coherencia, esa unidad, nos va a llevar también a generar espacios de no violencia con nuestros seres cercanos, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Me parece que ese es esta definición de que el cambio empieza en uno. Nosotros en cada semana de la no violencia que hacemos tenemos una bajada, y una de las más nombradas fue la de 2014, cuando dijimos la no violencia empieza en uno. Y se hicieron eco muchísimas personalidades, tomaron ese eslogan, ¿no? Y creemos que sí, nosotros planteamos la transformación simultánea, pero esa simultaneidad empieza en cada uno. O sea, no podemos querer cambiar el afuera si no tenemos en claro que cada uno de nosotros estamos atravesados por la violencia. Entonces, el intento de transformar nuestra propia violencia es el que nos lleva a querer transformar el medio que nos rodea y a partir de allí soñar con la posibilidad de transformar el mundo, que es en definitiva una utopía o una imagen que nos mueve, una imagen que nos hace caminar. Pero yo creo que ahí está la explicación de eso, que tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Sí, estoy de acuerdo con eso. Te quiero hacer otra pregunta, ya que estás más como interiorizado desde el humanismo, que yo también he estado como acercándome, no llego a conectar todavía del todo con el movimiento, por eso quiero preguntarte también, vos que quizás estás más informado que yo, según entiendo, el Partido Humanista en Argentina ha tenido la oportunidad de estar en el Congreso. Si vos conocés qué proyectos, o si es que hicieron algún proyecto en favor de la promoción de la no violencia, y eso que yo desconozco. Sí, la representación que tuvo el Partido Humanista fue en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2003 y 2005. Sí, estuvo a cargo de la diputada Lía Méndez. Sé que se presentaron muchísimos proyectos. Por supuesto que en una minoría de un solo diputado es muy difícil avanzar con la aprobación de esas propuestas. Pero bueno, como hablábamos hoy de cambios y transformaciones, por supuesto que desde una banca de diputados se pueden aportar cambios, pero las grandes transformaciones se tienen que hacer desde los grandes centros de poder, o de las grandes posibilidades de transformar los movimientos sociales. Esto es lo que el Partido Humanista, yo no estoy militando actualmente en el Partido Humanista, así que mucho no puedo hablar del tema, pero recuerdo ese momento donde una legisladora que representó al humanismo y que llevó adelante muchos proyectos de no violencia en esa etapa
bueno, pero en un momento también de mucho cambio en Argentina, ¿no? Estamos hablando después del cacerolazo, donde hubo un gran movimiento social, que estaba en las calles, y bueno, recuerdo esa anécdota de la participación del humanismo en el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Qué bien, sí, a mí la verdad que es algo que me emociona ver al Partido Humanista, que es tan cerca, ¿no? Tan cerca del gobierno, donde, como decís, se producen grandes cambios, y que obviamente con una sola diputada es muy difícil de lograr, pero sí me entusiasma el ver cómo estamos ahí, ¿no? Dando vueltas, haciendo presencia en todos los espacios, aunque sea una sola persona, damos vueltas por ahí. Si alguien quiere saber más sobre el humanismo y el mensaje de Silo, les recuerdo que, bueno, que ayer, como presenté la webteca de Desaprender la Violencia, ahí van a encontrar enlaces a los sitios donde van a encontrar un montón de bibliografía de Silo y de todo su filosofía. Entonces las vuelvo a compartir en el chat para que lo tengan a mano. Osvaldo, te comento, esa webteca la anuncié ayer, tiene para descargar un montón de libros Bien. completamente gratuitos y enlaces para comprar también un montón de bibliografía a sus respectivos autores. La idea es poder reunir toda la información que hay disponible, que está dispersa, y tenerla accesible y gratuita en un solo lugar. Así que también estás súper invitado a utilizar la bibliografía que encuentres ahí. Flor, Bueno, ¿algo más que quieras usar, que quieras decir? no, en mi caso solo palabras de agradecimiento a todos los organizadores de este chat, de este encuentro en el Día Internacional de la No Violencia. Ayer no pude participar, como les decía, porque estuve todo el día participando de una actividad por el Día Internacional de la No Violencia aquí en Mar del Plata. Así que bueno, agradecer a todos los organizadores la invitación. Espero que el aporte que estamos haciendo desde nuestro colectivo sea de utilidad a la construcción de una propuesta más abarcativa, y estamos a disposición para ser parte de cualquier otra actividad en la que seamos invitados. Así que gracias por esta invitación nuevamente, y a disposición de todas las personas que han estado siendo parte de este encuentro. Flor. Nada, en realidad agradecer tu presencia y tu contribución sí, a brindarnos nuevas perspectivas, ¿no? Y motivación, sobre todo, a ver personas que viven esta filosofía, porque de pronto puede ser muy, como mencionabas, utópico o inalcanzable, un poco desesperanzador ver la violencia que se está reproduciendo en este momento, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí reunidos por la no violencia, hay otros tantos reunidos por la violencia, ¿no? Entonces, bueno, eso. Muchas gracias.